Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Damos la bienvenida al doctor Pablo Dávila. Él fue miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y es ahora coordinador del Comité para la Institucionalización del Ecuador. Bienvenido, doctor Dávila. Quisiéramos conocer cómo marcha su propuesta, qué conversaciones, si es que ha existido alguna, o qué articulación se ha hecho con la legislatura que hace 20 días a través de la Comisión Ocasional de la Asamblea Nacional inició ya el trámite para conocer sus propuestas. Muy buenos días, muchísimas gracias. El hecho es que el CAL, el Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional, conoció el ingreso del oficio del Consejo Nacional Electoral, iniciando el trámite de discusión en la Asamblea de la propuesta de reforma parcial a la Constitución que nosotros hemos presentado. El primer paso fue remitir dicha petición a la comisión ocasional que usted ha mencionado previamente de enmiendas y reformas constitucionales, presidida por la asambleísta Elizabeth Cabezas. Nosotros fuimos ya convocados a la comisión, estuvimos defendiendo el contenido y presentando el contenido de la propuesta el pasado lunes, y a partir de ese día la comisión ha organizado una serie de audiencias adicionales con autoridades públicas, exfuncionarios públicos, para conocer su postura frente a los tres planteamientos que usted ha mencionado. Se tratan de tres reformas de fondo a nivel institucional. La primera, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Segundo, reestructurar la Asamblea Nacional. Y tercero, reforzar la Fiscalía General. Los dos últimos puntos responden a la necesidad de optimizar el poder legislativo, que ha sido tan cuestionado por los ciudadanos en cuanto al cumplimiento de sus funciones, y el tercero, la Fiscalía, porque si queremos realmente reforzar la lucha contra la corrupción y contra la impunidad, es imprescindible tener un fiscal que tenga todas las herramientas para un trabajo autónomo e independiente. ¿Cuál sería, doctor Dávila, el mecanismo a utilizar para estas reformas constitucionales? El mecanismo es una reforma parcial. La Constitución, a partir del artículo 440, 441, define los diferentes métodos en los cuales se puede reformar la Constitución. Por un lado, usted tiene la enmienda constitucional, que se entiende son para cambios menores, correcciones, digámoslo así, de forma un poquito generalizada. Luego usted tiene la reforma parcial, que son para cambios más de fondo. Y finalmente usted tiene una Asamblea Nacional Constituyente, donde procura crear o cambiar totalmente una constitución. Nosotros, dada la naturaleza de los puntos que estamos planteando, y explicaba hace unos minutos brevemente, creímos que el mecanismo adecuado es la reforma parcial. La reforma parcial se caracteriza porque tiene el aval de los ciudadanos. Se requiere sumar el 1% del padrón electoral en firmas de respaldo, lo cual nosotros logramos en los últimos 5 meses, antes de la cuarentena por la crisis que estamos viviendo, por supuesto, y luego tiene un importante proceso de validación y legitimación a nivel de la Asamblea Nacional, que tiene que discutirla en 2 debates, uno lo más pronto posible y después mediando 90 días al segundo debate. Una vez cumplido ese proceso, debe remitirse a la Corte Constitucional para que la Corte decida que lo que se está queriendo preguntar al pueblo y su última revisión en la Asamblea es constitucional, y así llegará al Consejo Nacional Electoral para que haga la convocatoria, lo cual esperamos nosotros coincida con las próximas elecciones a más tardar. Doctor Dávila, muy buenos días. La mesa legislativa deberá elaborar ya un informe para un primer debate. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes precisamente en este año electoral sobre la coyuntura política que permitiría dar paso o no a la propuesta que ustedes habrían planteado al interior del legislativo?
Buenos días, muchas gracias. Mire, no hemos tenido nosotros una gestión individualizada con los miembros de la comisión, pero tuvimos, como mencioné hace unos minutos, una primera audiencia al interior de la Comisión de Enmiendas y Reforma Constitucional. Tuvimos una impresión, le soy muy franco, bastante positiva, constructiva. Estuvimos un par de en la comisión en la cual recibimos observaciones de puesto. Pero puedo decirle que en términos globales la recepción por parte de los asambleístas que integran la comisión fue bastante positiva y creo que en ese contexto están recibiendo nuevos insumos por parte de diferentes actores que desde nuestro punto de vista son muy valiosos para poder completar cualquier análisis práctico que se haga del documento, pero hemos pedido puntualmente a la comisión y a sus autoridades que el trámite y el procedimiento se cumpla a la brevedad posible, considerando que atrás de esta propuesta, como ustedes saben, hay mucha gente que confiamos plenamente en que las cosas salgan como deben ser y sobre todo en los tiempos que debe ser. Yendo a los puntos concretos de la propuesta, doctor Dávila, hablemos de la primera, la del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismo que en la calidad de transitorio usted fue parte. Sonó siempre como una inconsistencia el pedido luego de haber sido parte de este organismo, de haber actuado por varios meses, luego también de que se hicieran cambios sustanciales, la mayoría positivos, luego usted busca su desaparición. Lo hemos conversado esto ya en alguna ocasión anterior, pero bien vale refrescar cuáles son los argumentos para tratar de desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sí, gracias. A ver, respecto de la primera parte sobre mi participación en el Consejo, creo que hay dos elementos que espero la ciudadanía pueda reflexionar. El primero es que yo no fui parte del Consejo de Participación Ciudadana ordinario previsto en la Constitución, que es el órgano que queremos desaparecer. Yo fui parte de un órgano de naturaleza transitoria que, si bien tenía algunas de las atribuciones previstas en el artículo 208, tenía particularmente atribuciones de carácter extraordinarias que fueron aprobadas por el pueblo ecuatoriano precisamente en una consulta popular para poder recuperar la institucionalidad pública, la independencia de los poderes y romper esa cooptación que desafortunadamente se había hecho de las autoridades públicas por parte del Poder Ejecutivo en el pasado. Segundo, también creo que más allá de esa circunstancia que distingue claramente lo que era el Consejo Transitorio del ordinario, sí le debo decir que aún en circunstancias comunes y corrientes dentro del ordinario, creo que una persona que haya pasado por ese órgano tiene la capacidad y la legitimidad para reconocer qué funciona y qué no funciona. Y por eso yo me atrevo a decir con conocimiento de causa que el Consejo no es un órgano que le contribuya nada al país. Le cuesta $12,5 millones al año y penosamente ese órgano no cumple las atribuciones que tiene. El artículo 208 de la Constitución divide lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana en tres partes en general: lucha contra la corrupción, promoción de la participación ciudadana y designación de autoridades públicas. Cuando uno mira la lucha contra la corrupción, creo que la realidad me exime de cualquier palabra, porque hemos visto que la corrupción campea en el país, la impunidad campea en el país y el Consejo no es que ha jugado un rol en ese sentido para prevenir la corrupción o la impunidad, por tanto no se ha cumplido. Además, es claro que esas atribuciones le competen ya sea a la Fiscalía, a la Contraloría o al Defensor del Pueblo. Tiene atribuciones repetidas que no sirven para nada en el caso del Consejo. En lo que se refiere a participación ciudadana, mire, la participación es un derecho que no se puede cambiar. Nosotros no estamos topando el derecho ciudadano a la participación que se prevé en el artículo 95. Lo que estamos diciendo es que es un contrasentido que la participación ciudadana tenga que darse a través del Estado. Eso no tiene sentido. La participación ciudadana tiene que darse a través de los ciudadanos, de sus mecanismos de organización social, de participación social y veeduría. No puede ser que estos mecanismos sean controlados, definidos en los tiempos, en las maneras y cuando el Consejo y sus miembros quieran, el Consejo de Participación Ciudadana. Por tanto, si es que el Consejo no promueve participación, si es que el Consejo no lucha contra la corrupción,
La única razón que le queda y por la cual todavía existe es por la designación de autoridades, porque ese consejo designa fiscal, contralor, todos los superintendentes, procurador general del Estado, todos los entes de poder y de control pasan por las manos de 7 ciudadanos. Nuestra opinión es que, por más calificados que sean esos ciudadanos, no pueden tener ese poder tan grande que en cualquier país del mundo o parte del mundo corresponde al poder legislativo. Doctor Dávila, si me permite, sí. Rosana, antes de irnos a otro tema sobre el mismo punto, yo le decía a usted que como miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo presidió Julio César Trujillo, se hizo una labor. Julio César Trujillo sin duda dejó una buena estela en Ecuador, más allá de los defectos que pudo haber tenido, pues nadie es perfecto. Pero uno de los principales problemas que se evidenció en las decisiones, en su mayoría, reitero, positivas del Consejo de Participación Transitorio, fue lo que sucedió con la Contraloría General del Estado, al dejar al señor Pablo Celi, ex subcontralor durante la oscura época del señor Pollitt, como contralor encargado de una situación prácticamente indefinida, con el objetivo, podríamos a lo mejor pensar, pretexto de que algún rato se convierta la Contraloría en un tribunal de cuentas con un cambio orgánico importante que no se ha dado y no se ha avanzado, y mientras tanto allí está el señor Celi. Y le preguntamos esto y damos ese juicio de valor con respecto a la actuación del señor Celi, porque hay situaciones bastante oscuras que en varias ocasiones hemos tratado en este medio de comunicación, sobre todo con el tratamiento de las glosas. Hay glosas relacionadas con Hidropaute, con el sistema eléctrico del país, que de alguna manera se están, no quisiera utilizar términos peyorativos, pero de alguna manera se están tratando, incluso eventualmente negociando a nivel de la Contraloría. Este domingo circuló profusamente en las redes sociales un nuevo informe de otra glosa que habría desvirtuado la Contraloría, una glosa de $112 millones que pesaba contra Claro, la empresa del señor Slim, en semejante situación del país. Si quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema en particular, doctor Dávila, aunque nos salgamos un poquito del tema, pero estamos ligados de cualquier manera a lo que fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y esta medida con respecto a la Contraloría. Sí. Como usted mencionaba, el Consejo Transitorio, en el Consejo Transitorio hicimos el mayor esfuerzo posible para tratar de lograr un cambio sustancial en la institucionalidad pública. No fue un trabajo sencillo. Afortunadamente, como usted gentilmente ha reconocido, teníamos el liderazgo de un hombre absolutamente comprometido con la causa país, con el servicio a los ciudadanos, y eso de alguna manera fue una guía para todos nosotros para intentar tomar las mejores decisiones, pero indudablemente no todos los procesos llegaron al término que los miembros queríamos. Y uno de esos casos fue el caso del Contralor. Cuando tuvimos toda la intención de iniciar el concurso, como usted recordará seguramente, tuvimos ya algunas dificultades y un debate muy importante sobre, más allá del nombre, la estructura misma que debía tener la Contraloría General del Estado. Se generó incluso un importante debate y discusión académica para definir si es que se necesitaba un tribunal de cuentas que le dé mayor peso a la estructura general de la Contraloría General del Estado, donde la responsabilidad se divida entre varias personas, donde no haya uno solo con todo el poder, siguiendo el ejemplo que tenían varios países alrededor de la región. Y en esa línea, el Consejo Transitorio decidió que esa podía ser una opción transitoria hasta nombrar un tribunal de cuentas. Y para ello, evidentemente, no se podía coordinar solo desde el régimen del Consejo Transitorio, sino con el Ejecutivo. Se habló con los representantes del Ejecutivo en ese momento. Ellos, como ustedes recordarán, dijeron que era una oportunidad importante para hacer un cambio estructural en la Contraloría General del Estado, y finalmente se armó una comisión bipartita Ejecutivo con el Transitorio para poder lograr ese paso, lo cual desafortunadamente y el concurso al menos quedó sin ejecutarse.
Nosotros terminamos nuestras funciones y quedaba en manos del Ejecutivo la continuación del proceso para el Tribunal de Cuentas, lo cual simplemente no se concretó y no se ha dado hasta la fecha. ¿Coincide usted en que quizá no fue la mejor decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a juzgar por los hechos posteriores y los sucesos que se han dado o que no se han dado? Indudablemente, no fue la mejor decisión. Doctor Dávila, en caso de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, las responsabilidades que tiene actualmente este Consejo, ¿cómo se distribuirían? El tema de la designación de las autoridades debería retornar a la Asamblea Nacional. Ese ha sido otro de los cuestionamientos que también se ha hecho, si es que esta acción debería retornar a manos del Legislativo. Y en el caso de la participación ciudadana, toda esta conformación y legalización de alguna manera de la participación a través, por ejemplo, de las veedurías, debería pasar a otro organismo. ¿Quién debería estar al frente de esto o no es necesario? Nosotros planteamos como concepto que la designación de autoridades debe pertenecer a la función legislativa, al ente parlamentario, porque ese es el órgano de mayor representatividad, al menos en teoría debería ser el órgano de mayor representatividad. Pero usted ha hecho una introducción muy importante en lo que se refiere a las condiciones sobre las cuales el legislativo tendría que operar. Y en eso quiero informarle a la audiencia, por supuesto, y a los ciudadanos en general, que los principios establecidos en Montecristi sobre la participación ciudadana, entiéndase, concursos de méritos y oposición, veeduría ciudadana e impugnación ciudadana para los procesos de designación de autoridades, todos están siendo recogidos plenamente en nuestra propuesta y traspasados a la Asamblea Nacional, de tal manera que el día de mañana no se reproduzca lo que hemos visto en el pasado, un proceso simplemente de designación de autoridades que depende del compadrazgo y la amistad de los asambleístas de turno, sino que tienen necesariamente que pasar por un concurso de méritos y oposición que tenga las herramientas necesarias para poder cuantificar el mérito, como su nombre lo indica, de los candidatos, y por supuesto haya la posibilidad de que se opongan terceros a la candidatura de un determinado candidato. Esto es muy importante porque rompe esa tradición de que los asambleístas puedan designar única y exclusivamente bajo sus intereses y negociación de intereses los nombres de quienes van a ejercer las altas funciones de control en el Estado. A ello le estamos sumando la posibilidad de tener impugnación ciudadana y veeduría ciudadana dividido en dos cámaras, donde la una se va a encargar de nominar, y la otra se va a encargar de designar, lo cual da un balance muy importante en el control interno a nivel de la Asamblea. Ahora, en este contexto, otra de las propuestas que se viene haciendo es la reducción, ha sido hasta una exigencia de los ciudadanos, sobre todo en el marco de esta crisis económica, la reducción del número de asambleístas. ¿Cómo entraría esta propuesta o esta exigencia ciudadana en la reconstrucción de la estructura de la Asamblea? Sin duda es una exigencia muy importante para todos los ciudadanos. Nosotros estamos planteando una reducción drástica. Primero, llegar a máximo 94 asambleístas, si recuerdo bien la cifra, en función de 1 por provincia y no 2 por provincia, más 1 por cada 200,000 habitantes o fracción que supere los 150,000, que es la norma constitucional doctor Dávila, esto sería exclusivamente para la Cámara de Diputados. Para la Cámara de Diputados. Con esta reforma nosotros llegaríamos máximo 94 más un total de 30 senadores, de 30 senadores elegidos a nivel nacional, con carácter nacional. Esto haría un total de 124 asambleístas, que es menor que los 137 que tenemos hoy día. Y adicionalmente estamos planteando la eliminación del 100% de los asambleístas suplentes, para que los asambleístas principales cumplan su función. Entonces, ahí hay una eliminación total
de 137 personas que únicamente, desafortunadamente, en la gran mayoría de casos solo se han prestado para cumplir ciertos objetivos de carácter político y de tráfico de influencias más que para decisiones justas de la Asamblea. Conociendo, doctor Dávila, cómo se desenvuelve el entorno político ecuatoriano, lo estamos viviendo intensamente en estos tiempos. ¿Considera usted efectivamente que la creación de dos cámaras, una de diputados y una del Senado, vaya a redundar positivamente en un control sano entre las dos cámaras y no se vuelva nuevamente un espacio para ententes y negociaciones de carácter político? El riesgo siempre está presente. Indudablemente, las estructuras y las instituciones dependen de las personas, y si escogemos malas personas, pues el riesgo de estas negociaciones indebidas al interior de la Asamblea va a ser siempre una constante. Pero también puedo decirle que en función de la historia, de lo que está pasando actualmente en el país y de la experiencia vivida con la unicameralidad, estoy convencido de que este rato tener un control interno que haga un balance y se permita sopesar mejor las decisiones internas a través de dos cámaras es una decisión constructiva, estructurada e importante para mejorar el funcionamiento, el trabajo y la integridad al interior de la Asamblea Nacional. Algo que entendemos está también dentro de lo que proponen ustedes es que cambien los atributos de los candidatos para llegar a estas cámaras, que deberían tener por lo menos 35 años de edad y 10 años de experiencia. ¿Cuáles son los razonamientos detrás de estas dos condiciones? Para nosotros hay que optimizar el trabajo al interior de la Asamblea, y eso se da a través de los requisitos, las condiciones de quienes ejercen la función legislativa, particularmente de los senadores, de los asambleístas desde mi punto de vista también, pero hay una tendencia que habla más bien a viabilizar la mayor participación ciudadana y por tanto evitar que los requisitos limiten esa participación. En el caso de los senadores, nosotros creemos que como van a tener importantes funciones como designación de autoridades, como de resolver los juicios políticos, deberían tener una mayor experiencia, al menos 10 años de experiencia profesional y al menos un título de tercer nivel. Estos elementos se exigen para muchos otros cargos públicos, como ser procurador, como ser contralor, como ser juez de la Corte Nacional de Justicia, como ser defensor del pueblo, como ser fiscal. Así que no es ajeno a nuestra realidad jurídica en el Ecuador y por tanto debería matizarse en ese contexto. 10 años, si es que podría pedirle una aclaración en cuanto a la expectativa de los 10 años de experiencia. Usted dice experiencia profesional, pero ¿profesional de qué tipo? Pues como hemos visto, hay futbolistas, gente de la farándula, periodistas que por la simple razón de haber ejercido estas profesiones aprovechan de esa exposición, de esa popularidad quizá para llegar sin tener absolutamente conocimiento sobre lo que puedan ser, lo que pueda ser ya materia concreta legislativa. ¿Qué tipo de experiencia es la que se propondría? Bueno, yo le decía que existen dos temas conjuntos, que la experiencia más un título de tercer nivel. Entonces se entiende que la experiencia es de carácter profesional, atada o anclada a ese título de tercer nivel. Es posible, y hay personas que les gustaría restringir aún más la experiencia en temas de servicio público, administración pública, derecho posiblemente. Nosotros no llegamos a hacer esa singularización, creemos que profesionales de otras áreas pueden aportar en la discusión legislativa, pero por supuesto yo comparto plenamente su reflexión. La idea es lograr una experiencia y una formación que concentre la gestión legislativa en aquellas personas que tienen experiencia en el manejo de la cosa pública. En lo que respecta al tercer punto de la propuesta, el de sacar, si cabe el término, a la Fiscalía General del Estado de la función judicial. Lo que buscamos con esta propuesta es profundizar la lucha contra la corrupción. Nosotros estimamos que es muy importante la independencia de la Fiscalía para profundizar todos los esfuerzos en contra de la impunidad en el Ecuador. No puede ser que el fiscal general dependa para la designación de agentes fiscales que tienen que atender cada vez más casos y más noticias de crimen en el país, de un tercero que es el Consejo de la Judicatura, cuya planificación y cuya estrategia puede ser totalmente diferente.
No puede ser que la evaluación de los fiscales dependa de un consejo de la judicatura cuando éste a su vez está sobrepasado con el trabajo de evaluación de otras autoridades como los jueces o como los miembros de la Defensoría Pública. No puede ser que la sanción de los fiscales que no cumplen con sus funciones o que proceden de manera indebida dependa también de un consejo de la judicatura cuando estos procedimientos tienen que ser rápidos, veloces para garantizar el interés de los ciudadanos. La Fiscalía tiene un rol fundamental que es precisamente la investigación criminal y garantizar el derecho de las partes en los procesos de investigación. Eso no se puede cumplir si no es sometidos claramente a un órgano independiente bajo sus principios y bajo su planificación totalmente autónoma. Doctor Dávila, pero parecería que ahí el problema más bien es el Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es la opinión respecto de la creación o la necesidad o no de tener un órgano administrativo de la justicia como es este Consejo? Mire, yo creo que es necesario. El Consejo de la Judicatura debe tener funciones de orden administrativo. No puede ser que el Consejo de la Judicatura haya asumido los últimos años, como el país conoce, funciones que interfirieron en la administración de justicia, que se encargaron vía, entre comillas, administrativa, de sancionar a los jueces para que emitan fallos de una u otra forma. Esto es inaceptable. Así que, para mí, en la medida que tengamos un órgano claramente definido y especificado que no puede intervenir en la administración de justicia y solamente limitado a temas de carácter administrativo, es necesario, pero con estas limitaciones. Quisiéramos finalmente plantearle dos últimas inquietudes, doctor Dávila. La una es, ¿qué posibilidades reales ve usted de que esta propuesta pueda ser acogida por la legislatura en primer lugar y pueda seguir ese camino para reformar la Constitución de la República? Y luego quisiera pedirle también un juicio de valor sobre lo propuesto por el líder social cristiano, quien acaba de anunciar que no será candidato a la presidencia de la República, Jaime Nebot, propuesta de una consulta popular que también intenta introducir ciertas reformas en el manejo del país. La mayoría de sus propuestas, las principales, se refieren a una independización del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para proteger el dinero de los afiliados. Señala para que no sea usado como caja chica del gobierno. Otra tiene que ver con incentivar actividades básicas productivas como agricultura, ganadería y pesca. Otra habla del impulso a alianzas público-privadas, otra de la explotación, de reformas que permitan la explotación racional, así lo llama Nebot, a la explotación minera e hidrocarburífera. Esto en lo fundamental. Nosotros empezamos este proceso con pocas personas y hoy día somos más de 300,000 ecuatorianos que estamos empujando el mismo proceso. Yo estoy convencido que en los próximos meses se convertirán estos centenares de miles en millones de ecuatorianos que quieren enorgullecerse de mejores instituciones en el futuro. Por tanto, pienso que en la Asamblea, si es que los asambleístas se hacen eco del respeto a la voluntad ciudadana, el proceso tiene que ser expedito, tiene que respetar la voluntad de los ciudadanos y por lo tanto darle el trámite más rápido y ágil posible a la propuesta. En cuanto a lo segundo, a mí me parece muy importante que se reconozca el valor de los ciudadanos, de la participación ciudadana desde diferentes sectores, incluyendo importantes líderes políticos del país. Lo que entiendo el exalcalde ha planteado hasta el momento son unas propuestas de política pública general que habrá que conocerlas en detalle para entender cómo será su planteamiento y su defensa en consulta popular. Por el momento nosotros respetamos y valoramos mucho que se abra el debate sobre nuevos puntos que puedan ser constructivos para reforzar la institucionalidad pública y el desarrollo nacional. Doctor Dávila, constantemente estamos hablando de la necesidad de hacer reformas constitucionales, de cambiar la Constitución, pero no han faltado voces que hacen un llamado para que avancemos hacia una nueva constituyente. ¿Usted cree que este podría ser un camino viable? No, absolutamente no. Creo que tiene que concentrarse en los cambios más importantes, esenciales y que tengan también algún nivel de urgencia en el país, pero pienso que la constituyente no hay ni los recursos, no hay ni el tiempo para poder
hacer ese tema. Indudablemente, para mí, la Constitución de Montecristi tiene cambios sustanciales, profundos que hacer, muy grandes y que podrían justificarse a través de un proceso constituyente, pero desafortunadamente este no es el momento ni la circunstancia. Una reflexión finalísima, diría, doctor Dávila, sobre la flagrante corrupción expuesta dramáticamente por la pandemia. No le escuché. Le pedía una reflexión sobre la flagrante corrupción que ha quedado expuesta de una manera tan dramática en esta época de la pandemia. Mire, yo creo que es vergonzoso para los ecuatorianos que tengamos que testificar diariamente actos de corrupción en las circunstancias más difíciles para los ecuatorianos. Creo que es penosamente miserable lo que hemos visto en el país. Pienso que hemos sido testigos de actos que hablan mucho de la calidad humana de las personas involucradas y es nuevamente un ejemplo de por qué tenemos que reforzar la institucionalidad pública lo más pronto posible. Yo hace poco empezaba justamente la audiencia en la Asamblea Nacional con una nota del New York Times en el cual Ecuador aparece en las primeras 3 líneas sobre un análisis periodístico importante de investigación que se hace sobre los efectos de la corrupción durante la pandemia del COVID en toda Latinoamérica. Nosotros aparecemos en el primer escenario y claramente se dice el acto más descarado, que era la negociación con sobreprecio de fundas para cadáveres. Creo que eso es un motivo de muchísima vergüenza y por tanto de mucha reflexión y de mucha responsabilidad para los ciudadanos para poder construir un país mejor. Muchas gracias, doctor Dávila, por habernos atendido. Han escuchado al doctor Pablo Dávila. Él fue miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y ahora actúa como coordinador del Comité Pro Institucionalización Democrática del país. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro es